Y ahora llamamos a otro gran aliado nuestro que está siempre presentando sus innovaciones, una empresa muy moderna en el sentido de nuevas tecnologías, siempre con lanzamientos muy interesantes en el ámbito global. Yo voy a llamar ahora a Bruno Gómez, químico, CEO y director técnico de Nanopox. Hola, Bruno. Olá, Simone, tudo Hola, bem? Simone, ¿cómo estás? Graças a Deus, tudo jóia. Então, estava contando aqui, né, que Maravilha. vocês são parceiros, né, no POX está Ustedes son presente aliados sempre nuestros, quando a gente Nanopox faz alguma siempre coisa. presente Não tem aquí. evento que a gente faça No que não hay tenha algo da eventos en que Nanopox, Nanopox né? no Então é esté um prazer, presente. muito Es un obrigada gusto, muchísimas mais uma gracias vez por aqui estar aquí en este conosco. evento con nosotros. Para a gente também é um prazer Para estar nosotros novamente también es un gusto estar participando, nuevamente contribuindo aí participando y um pouquinho de aportando con conhecimento, nuestros né? conocimientos. E então vamos lá. Entonces, Vamos lá, vamos a então fique à empezar. vontade. Siéntete a Estão gusto, puedes empezar. conseguindo visualizar legal aqui a ¿Me ven apresentação? bien mi presentación? Sí, sí. Tá legal. Então, eu escolhi esse tema, Bueno, né? elegí este Porque tema ele vem porque ganhando bastante relevância va hoje ganando em bastante dia importancia hoy día no mercado en el náutico, né? mercado A náutico, introdução cada vez la mais das introducción resinas cada vez epóxi más de las resinas epoxi na fabricação en la de fabricación peças, de estruturas piezas, náuticas, estructuras náuticas e embarcações. incluso Então, embarcaciones. eu vou começar um pouquinho Empezaré falando um aquí pouquinho hablándoles un da minha poquito pessoa e da de quién empresa, soy para quem não yo y de conhece ainda, la né? empresa. Como a Simone falou, eu sou Como CEO Simone lo mencionó, e soy el diretor CEO técnico da y directivo Nanopox, né? técnico de Possui Nanopoxy. graduação em marketing E e hice la bacharel em licenciatura química, de marketing y além la de ter licenciatura duas en química, también pós-graduações na además área de de engenharia contar química, con uma 2 delas posgrados en controle ingeniería de química, una processos serie de e control de outra em procesos y superfícies otra e de tintas. superficies y tintas. Atualmente eu possuo mestrado Actualmente na estoy área de en ciências el e engenharia de máster materiais en aqui na Ciencias y Universidade Federal de Ingeniería Santa de Catarina, Materiales de la com Universidad foco em Federal de polímeros, Santa Catarina, e já con são foco 18 en anos de polímeros, y llevo experiência ya na indústria 18 química e años negócios trabajando en la corporativos, né? industria Sendo que química 11 y anos negocios deles na corporativos, frente 11 aqui años da al Nanopox, frente de né? Nanopoxy. Falar um pouquinho Y ahora quiero da hablarles história, da entonces un trajetória poquito da de la Nanopox. Ela se trayectoria de confunde também um Nanopox, que pouquinho com a minha también se história, porque eu sou o confunde fundador da con empresa. mi trayectoria, Eu con sou mi a historia, segunda porque geração soy da minha família a la trabalhar no ramo de resinas también epóxi. soy Meu pai e también minha mãe fundador, soy la trabalharam segunda generación quase toda uma de vida esta empresa. Mi padre y numa mi empresa madre multinacional que trabajaron foi casi pioneira toda no una desenvolvimento vida en una de resinas empresa epóxi formuladas. internacional E eu de resinas epoxis de praticamente nasci formulaciones. Yo vendo e prácticamente nací ouvindo sobre viendo y resina, né? oyendo hablar de las E quando resinas. eu comecei a Y cuando empecé a trabalhar trabajar nesse negócio de resinas epóxi, con las resinas epoxi, despertou eso desejo de me empreender, despertó né? el E deseo de acabou virando um emprender, que sonho. al final pues fue Então, em realizar un 2014, sueño. eu Entonces, el resolvi 2014 largar tudo para decidí trás, conhecer São dejarlo Paulo todo lo que e tenía en Sao montar o Paulo meu y próprio montar negócio, mi né? propio A gente negocio. Y começou empezamos a empresa entonces con la focada empresa no desenvolvimento de enfocándonos sobre resinas todo en customizadas las para a indústria resinas de prancha de surf. customizadas para la E industria de conforme planchas de a surf, empresa foi y crescendo, a según la gente foi empresa fue creciendo, pues expandindo os fuimos horizontes expandiendo para nuestros outros horizontes a segmentos, como otros é esse segmentos, segmento náutico. como es el segmento É. náutico. Hoje a nossa empresa conta Hoy com nuestra uma empresa estrutura cuenta con própria, una numa área estructura de propia, 2.500 metros quadrados aqui em frente a un área de Florianópolis, 2.500 metros no município de cuadrados Biguaçu, en onde a gente abriga el estado, en la ciudad de unidades Florianópolis, en Santa Catarina, de produção e donde armazenamento tenemos las integradas, né? unidades de Além de que possuímos producción 2 laboratórios y las instalaciones también, y de 2 pesquisa e laboratorios de desenvolvimento e para pesquisa y controle de desarrollo y uno qualidade, para né? control de calidad. Além disso, Además, nós temos uma presença também não contamos só con la nacional, presencia nacional. em 11 países, né? Estamos presentes en 11 anos, países a lo mais de largo de 3.000 estos 11 clientes años, son más de atendidos, né? 3.000 Em 4 clientes atendidos continentes, en 4 seja continentes, através sea de a agentes e través de representantes agentes y ou até de representantes vendas diretas. o de ventas directas. Eu não poderia deixar de falar No podría dessa dejar parte de dos comentarles 3 de esta pilares parte de los 3 que pilares digo que é a base fundamentales, que yo da diría nossa que es la empresa. base de nuestra empresa. Então, nossa empresa é Nuestra movida empresa se mueve baseada nesses en 3 base a conceitos, estos né? 3 Onde conceptos. a
donde invertimos mucho en tecnología. Cuando hablamos de tecnología, estamos hablando de inversiones, infraestructura, procesos, capacitación de personal, también sin olvidarnos de la seguridad de la operación para que podamos desarrollar el segundo pilar, que son nuestras innovaciones. La idea de la innovación no es siempre estar ahí copiando y pegando, control C, control V, sino siempre buscar algo nuevo, crear algo nuevo, algo distinto, y por esa razón invertimos constantemente en pesquisa, investigación, desarrollos internamente y a través de alianzas. Tenemos alianzas con algunas universidades, otras empresas también e institutos, y siempre estamos buscando y pensando en el lado sostenible del negocio. De nada sirve pensar en algo innovador, súper tecnológico, si al final pues va a contaminar más o va a dejar una huella de carbono muy alta, mucho más alta que el material tradicional. Hay un gran ejemplo de esto, yo creo que a todo el mundo ya ha visto ese meme por internet, que son los coches eléctricos, y detrás pues hay un generador diésel para suministrar ese cargador eléctrico, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la sostenibilidad, no se trata solo de hacer el greenwashing en términos de marketing, sino, más que nada, pensar en toda la cadena y en el futuro, cómo podemos contribuir con nuestras tecnologías e innovaciones. Pensando un poquito sobre esas principales innovaciones para que más adelante puedan entender mejor qué es lo que hemos traído al mercado náutico. He hecho estas 4 divisiones principales, hay otras, pero en 2017 lanzamos al mercado de surf un sistema NSW. Es una resina de epoxi con una calidad de resistencia al UV muy alta, una resistencia mucho más alta que la que teníamos en el mercado a nivel nacional y mundial. Después, en 2019, Nanopoxy fue la primera empresa con resinas para desarrollar y certificar una resina con base biológica, un certificado que lo obtuvimos en Estados Unidos, y de todas las empresas brasileñas, Nanopoxy fue la segunda, o sea, es un motivo de gran orgullo para nosotros. Buscamos hacer esas formulaciones de la resina bio-based también, como por ejemplo para el segmento náutico. Nanocarbon, que fue una tecnología de resina presentada en FEIPLAR el año 2022, una innovación a nivel mundial donde desarrollamos la primera resina epoxi con nanotubos de carbono, paredes sencillas que son los de grafeno, paredes de grafeno para el mercado de compuestos. Y luego el año pasado hicimos una presentación a nivel mundial y también en FEIPLAR de nuestra tecnología Nanobium, que son las resinas estructuradas con nanopartículas de niobium. Ahora ya metiéndonos realmente de lleno en el tema de nuestra charla, les lanzo esta pregunta y se la voy a contestar en las siguientes diapositivas. Las resinas epoxi están revolucionando la industria de la construcción naval, están estableciendo nuevos estándares de desempeño y de durabilidad. Aquí vemos las 5 principales diferencias, que son, yo diría que hay otras también, pero yo he separado estos 5 temas que posicionan las resinas epoxi como un material superior a otras resinas utilizadas en la industria naval.
La primera tiene que ver con la versatilidad, el sistema y la flexibilidad muy grande, sea en la aplicación, en la cura, en los más variables procesos y condiciones. Los sistemas no están limitados a un tipo de catálisis. Conseguimos realmente hacer una cura ambiente con calentamiento, calefacción. Hay propiedades también con post-cura. Conseguimos formularlo en condiciones adversas. También nosotros aquí en el sur de Brasil tenemos condiciones muy frías. A veces no siempre conseguimos realmente tener un control dentro de la fábrica, un control del ambiente. Entonces conseguimos, desde luego, trabajar con temperaturas bajas e incluso con aplicaciones de alta humedad, por ejemplo, como es el caso del segmento náutico para la aplicación subacuática. Otra característica muy importante es la adhesividad. Los sistemas epoxi tienen muy buena adhesión para diversos tipos de substratos y poseen una alta adherencia interfacial, como son los laminados, por ejemplo. Las propiedades mecánicas que también se sobresalen. Hemos hecho un estudio donde hemos comparado un promedio con resinas poliéster insaturadas, ortofitálicas. El número sería un 130% más tenaz y con un 35% mayor de disipación de energía. Tendremos, por lo tanto, una resistencia a la tracción, fricción, flexión mucho más alta, bastante más resistencia aquí en la formación. Después, el tema de absorción de agua y resistencia a la corrosión. Es altamente hidrofóbica en relación a una resina poliéster, absorberá 10 veces menos agua. Tiene una prevención mucho más eficaz contra la osmosis en la estructura de los cascos, y esto va a promocionar un mantenimiento, por lo tanto, más largo, más prolongado. La resistencia a hidrólisis es más alta, y aquí también esto se conecta a la resistencia química del sistema epoxi, que son bastante altas, sobre todo a agentes químicos, a ácidos, sales, solventes, donde se promociona una barrera protectora bastante alta, muy eficaz contra el agua salada, combustibles y otros agentes corrosivos. Les presento entonces, sé que la tabla es muy extensa. Estos son los principales sistemas de epoxi que disponemos para la laminación manual. No me voy a profundizar en todos, pero vamos a empezar por este, que sería nuestro sistema más tradicional y más convencional, la resina N190, N085, y compararla al sistema tradicional con la resina poliéster. Aquí en esta diapositiva pueden ver que hay algunas resistencias comparativas, sobre todo en la parte mecánica, sobre todo cuando pensamos en lo que les muestro aquí en la diapositiva anterior, la diferencia, la resistencia de tracción y flexión, que es bastante superior. Luego, en el tema técnico también estamos haciendo un análisis sencillo para el calor. Con un poco de calor conseguimos hacer aquí, conseguimos elevar bastante esta temperatura de transición
de HDT y luego un diferencial muy significativo que es la diferencia química de Salt Spray, que es prácticamente el doble. Y cuando mostramos los principales diferenciales, sobre todo la resistencia mecánica y química, lo vemos y vemos aquí beneficios mensurables. Por ejemplo, el tema de laminación es un 70% en relación con la lámina de poliéster, tracción, compresión, aquí estiramiento a lo largo del tiempo, generación de microfisuras en cargas también es mucho menor. La excelente resistencia química que va a favorecer el tema también del mantenimiento de la pieza, o sea, la embarcación, y luego también el tema de la exotermia, también que es algo muy importante en el proceso productivo, donde conseguimos tener una exotermia más controlada con sistemas epoxi. El riesgo de un sobrecalentamiento de estas piezas o piezas macizas, por ejemplo, que acaban provocando unos defectos en las piezas o en los moldes. Y luego el tema de la baja contracción, que está muy vinculado también al hecho de trabajar con un sistema donde no hay una emisión de acetilenos o de compuestos orgánicos volátiles. El sistema epoxi presenta esta ventaja donde no tenemos una contracción de cura, tendrás menos deformaciones, menos trincas especiales también, o puedes trabajar mejor con el tema de la humedad, la penetración de la humedad a lo largo del tiempo. Pensando en las infusiones, aquí, pensando en la infusión, vemos que estos serían otros productos que van ganando importancia en la construcción de embarcaciones. Aquí les voy a presentar los principales sistemas que disponemos para la aplicación náutica, y aquí vuelvo un poquito sobre lo que hemos hablado, sobre las principales innovaciones. Hoy, todas nuestras resinas de infusión tendrán el nombre de la marca Nanobium. Todas ya vienen con la nanotecnología del niobio. Y aquí lo interesante es, como les mencioné antes, destacamos a los diferenciales del sistema epoxi en la durabilidad. Aquí son sistemas componentes que tienen un componente endurecedor, y después aquí del lado B, en los sistemas de infusión, conseguimos tener prácticamente en estos tres primeros sistemas la misma base química del endurecedor, solo cambiando su molécula en la parte de aceleración, donde conseguimos mantener el mismo parámetro para estos casos. Luego, este último sistema es un sistema donde se considera un deshielo bastante alto, y aquí vamos a centrarnos en este sistema específicamente, que es el de reactividad más lenta y que se va utilizando más para la fabricación de piezas más grandes, cascos y cubiertas. Aquí una comparación de este sistema, una de las principales resinas que se va utilizando para las embarcaciones, el tema de la viscosidad. Es un tema muy importante. Una viscosidad muy alta, pues vamos a tener
você vai ter uma dificuldade no arrasto, más né, para ela poder dificultad ter uma ahí de que no velocidade tenga, que de que haya una consiga velocidad, no infundir tengamos o produto velocidad numa y no vamos a velocidade conseguir real dentro do infundir processo, el que foi producto en el estabelecido, e proceso também ter uma establecido y molhabilidade, también tendrá nas una camadas e também no maleabilidad en las formato. varias capas Então también aqui y vocês podem en verificar color. que Aquí a también entonces viscosidade está pueden até um ver que la pouquinho abaixo viscosidad do está un que a poquito resina por debajo esterovinílica, mas de está la dentro do resina, pero padrão está dentro ideal del ali, estándar ideal para uma infusão a para vácuo una bem infusión en eficaz, né? vacío bastante E aí, eficaz. no pot Luego life, en el aí Pot também pode ter Life, ganho aquí tenemos a significativo, ver né? un beneficio Então, essa questão significativo. do pot life Este ela é bem tema largada, del a gente consegue Pot fazer Life grandes es misturas, bastante você tem uma janela significativo. de Conseguimos trabalho tener una bem alta, ventana isso de reflete trabajo numa bastante baixa significativa exotérmica, y eso né? refleja en una baja exotermia. É uma diferença de exotermia Es bem, una bem alta. diferencia de exotermia E bastante significativa, também a fíjense. questão Y luego dos también compostos el tema de orgânicos los voláteis que eu já compuestos falei orgánicos anteriormente. volátiles que les mencioné No processo de antes, BOC. laminação, né, Aquí en el então proceso você de vê a grande laminación, diferença. fíjense la gran A diferencia. questão das emissões El aí tema de las também, na emisiones parte aí en la de parte de segurança, seguridad, da parte de en la parte saúde de e salud. até da sustentabilidade, é Incluso uma también hablando de la vantagem bem sostenibilidad, significativa. es una ventaja bastante Já na próxima significativa. página, a gente En la vai siguiente ter a diapositiva questão da veremos el resistência tema de la mecânica, né, resistencia a mecánica, tração e la flexão tracción y la elevada. flexión, que es O bastante HDT alta. ali tá HDT también, próximo, que né, está muy sempre cercano. lembrando que Tenemos que recordar tudo siempre cura todo. ambiente, Aquí né? estamos hablando en un sistema de cura ambiente. E aqui eu Y trouxe aquí algumas les imagens muestro aí de algunas alguns cases que imágenes de nós algunos realizamos, casos né? realizados. Aqui nós temos mastro Aquí veleiro vemos el que mastro foi de feito un projeto velero 100% de donde hemos carbono, hecho un né? proyecto al Então aqui 100% em de cima carbón. já Justo tinha aquí sido feita a arriba ya se infusão, había a gente hecho la estava num extrusión. processo de Estábamos en un pós-cura a proceso de calor, postcura en 80 calor graus, con 80 né? grados. Aqui durante a Aquí esto infusão ya e la aqui já a infusión peça y tirada aquí la pronta, pieza né? ya Que sacada. representou Aquí uma esto economia de representaba 100 quilos em una peso para economía, un embarcação, ahorro de né? 100 O kilos projeto inicial pesos previa para la embarcación. O sea, o barco aquí sería el proyecto mastro inicial que em se aço, né? consideraba que Então, tendría el mastro teve en esse ganho acero aí em peso para embarcação. aquí para el peso de la embarcación. E nesse outro case Y en aqui, a este gente traz a otro infusão caso vemos la de catamarã, infusión de full cargo, una 38 embarcación, pés, un catamarán um aquí de projeto 38 em pies, que a aquí economia con un proyecto foi donde la 40% economía fue un projeto 40%, original que previa fibra de vidro donde e se esse resto consideraba de fibra vidro, de né? vidrio y resina. Essa imagem aqui é do casco. Aquí la Aqui em cima imagen do del casco, convés, aquí la aqui já desnormado cubierta, com aquí convés. ya libre la cubierta. Na questão da Y la exotermia, eu otra trouxe era el essas mástil imagens ali también. durante Y o processo aquí, de fíjense, el infusão proceso do de catamarã Full infusión Carbon, né? A para gente teve el algumas catamarán imagens full inéditas carbon. para poder Hemos comprovar e hecho mostrar para o estas pessoal aquí, estas imágenes para realmente, poder né, comprobar a primeira en imagem aqui esta fazendo primera a imagen mistura, haciendo la dá mezcla. para ver que Se a ve exotermia claramente que ali la é bem exotermia baixa, de né? la reacción es bastante Depois baja, aqui fíjense. Después entonces já no aquí, recipiente ya en de el infusão, recipiente de ela continua ali infusión, no máximo sigue de 33 máximo graus con e na 33 terceira grados y imagem, en la né, tercera o produto imagen, já con el infundido producto ali ya numa infundido faixa ali en una máxima ali de franja 33 máxima graus, tá? de Então a 33 exotermia é grados. O sea, ponto bem la importante isotermia quando es a realmente un gente punto bastante importante fala de cuando aplicações de hablamos grandes de volumes de resina. aplicaciones Aqui, só de no grandes casco foram volúmenes de 400 quilos resina. de Aquí fueron resina, né? Então 400 é kilos de uma resina, por concentração lo muito tanto es alta una de resina. concentración Se você tiver altísima uma resina del com uma producto. Si tienes reatividade una muito alta, resina con com una mais reactividad muy resiliência, alta, ela vai provocar va a provocar exotermia una muito alta exotermia no muy alta. processo Entonces tenemos que redondo, tener un proceso tomar muito muy cuidado, cerrado né, y ser com a muy resina. Nesse cuidadosos como foco de con esa infusão, resina de você infusión. Con já não esa tem toda essa resina ya no preocupação, tienes tanto né? esa preocupación. Na parte de adesivos, En la parte né, de los adhesivos, a Nanopox dispõe de duas linhas, Nanopoxy né? tiene Aquelas dos líneas. epóxi convencionais, Tenemos los pegamentos epoxi são convencionales destinadas, né, a que se colagem destinan e não tem uma exigência muito a grande, pegar né? y no tiene una exigencia muy grande, Somente na colagem principalmente en da el parte de pegado molduras,
en la parte de moldes, detalles, acabados, algunas reparaciones en tejido, soportes internos, e incluso reparaciones temporales. Y también en algunos pegados de láminas que pueden ser de maderas o de esponjas, que después van a recibir también un refuerzo estructural y no van a quedar expuestos. Disponemos también de adhesivos estructurales, que son materiales que van a ser indicados para poder hacer el pegado de capas de fibra, de vidrio, de carbono que van a quedar expuestos, uniones de casco con el convés, unión del casco con la cubierta. En la próxima diapositiva podemos ver mejor esto. Podemos ver aquí ese tema de las dos estructuras en las paredes. Y podemos ver aquí la diferencia entre el casco y la cubierta. ¿Y cuáles son los grandes factores diferenciales de estos adhesivos epóxis estructurales? Ellos ofrecen un desempeño superior, aunque otras partes químicas tengan aplicaciones específicas, incluso más valiosas que las epoxi. Los adhesivos estructurales epoxis ofrecen una combinación completa de propiedades que son críticas en ambientes marítimos. Vemos la absorción del agua, que tiene una resistencia a la corrosión, la vida útil muchas veces 2 o 3 veces menor que otras bases químicas. El tema de la adhesión, que es una adhesión superior entre 50 y 150% de mayor fuerza de adhesión. Y el tema de la versatilidad. Epoxi tiene una adhesión a diversos substratos y dependiendo de la formulación del adhesivo, incluso el tema de la adhesión a las superficies húmedas o incluso underwater. La estabilidad térmica también es otro de los puntos fundamentales. Llega hasta 80 a 130 grados Celsius. El coeficiente también es muy compatible con el sustrato náutico. Y el tema de la durabilidad. Son ensayos cíclicos que nos demuestran que los adhesivos tienen una vida útil mucho más grande que las otras bases. Nosotros también podemos contar con un producto que está destinado a realizar reparaciones en superficies laminadas con fibras, que es la masa para emparejar. Es una masa epoxi de bicomponentes cuyo factor diferencial es su ligereza. Eso permitirá un rendimiento elevado y un tech free bastante alto, bastante corto, en básicamente 3 horas de aplicación a temperatura ambiente, usted ya puede realizar el trabajo. O puede darle otra capa o bien pintar. Ese es un complemento más para la línea. El cliente desea hacer de inicio al fin trabajando con la línea epoxi con esta compatibilidad entre los productos usando la química, y disponemos también de ese otro producto. Esta es una imagen de la misma masa. Aquí lo podemos ver en la parte de acabado para ver esta masa.
Y para complementar, nosotros hemos desarrollado un gel coat epoxi para poder concluir y sellar las embarcaciones 100% epoxi. Tenemos un producto que va desde la laminación hasta el gel coat, que cuenta con una nanotecnología de niobio y con una compatibilidad perfecta con los laminados epoxi, con una adhesión mucho más grande entre las capas. Y el riesgo de deslaminación será muy bajo. Por ejemplo, estoy pensando en mejorar, entonces voy a acabar usando un epoxi con carbono y no va a tener la misma compatibilidad química, la misma resistencia química y mecánica. Y puede haber riesgo de deslaminación en ese caso. Pero en el caso de usar un gel coat epoxi, usted elimina esas dudas. Además de tener también lo que hoy nadie tiene en el mercado, que es justamente esa nanotecnología del niobio embarcado, una tecnología brasileña exclusiva nuestra que proporciona esas capacidades. Como mencioné al inicio de la presentación, siempre estamos pensando en el medio ambiente y en la sostenibilidad. En esta diapositiva yo tenía un video para mostrarles, pero creo que ahora no entrará en esta presentación. Básicamente era un video que mostraba la aplicación del gel coat, que se puede aplicar con la pistola de alta presión. Y para piezas más grandes podemos desarrollar la aplicación con la máquina para tener un mejor rendimiento. Como si fuera un gel convencional. Y por último, este es un producto con un costo diferente que es formulado especialmente para poder hacer un calzo, como pueden ver aquí, este producto verde con esta coloración verde, que es hecho para calzar motores, generadores, diversos ejes y manguitos. Es también un producto que fluye con rapidez y también es algo muy rápido para poder hacer espesores de 150 mililitros. Es un producto con una reactividad alta, con una resistencia bastante elevada. Todas esas características que ya mencioné antes en el sistema de infusión y que está ya embarcado. Es una resistencia entonces mecánica, química, y también es un producto con tecnología nacional, con disponibilidad local. También es un producto que nosotros vemos que tiene mucho éxito en este segmento náutico. Todo lo que tenía para decirles hoy es eso. Dejo mis contactos aquí en código QR. Quien desee conocer o profundizarse un poco más, hacer las pruebas, etcétera, y todo nuestro cuerpo técnico puede entrar en contacto con nuestro equipo para poder recibir atención, o quien desee recibir consejos sobre cómo perfeccionar